institucional del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, nuevo proceso de dirección de tierra, que es quien va corriendo, quien se ocupa de correr a las familias indígenas de los campos más productivos. Y entonces las familias tienen que correrse a los sectores más improductivos, más piedras, más zona de alta montaña. Bueno, hoy el proceso minero da cuenta de que en esos lugares hay oro, plata, litio, y entonces nuevamente hay una avanzada, y para eso se generan mecanismos institucionales, ¿no? Primero se tiene que aplicar una política de territorio vacío, con lo cual el Estado no acompaña ese proceso productivo. La provincia de Río Negro es la tercera provincia en la Argentina exportadora de lana ovina, y esa lana se produce en las comunidades indígenas con pequeñas porciones de territorio para producir, ¿no? Acotado, pero genera lana de gran calidad que se exporta y genera riqueza. Sin embargo, hoy el plan del Estado es que en los últimos tiempos no acompañó ese proceso, ¿no? Porque el territorio vacío es vacío de caminos, vacío de atención a la salud, vacío de escuelas, vacíos de programas productivos, vacíos de acompañamiento cuando vino la ceniza del volcán en el 2011, o cuando viene un proceso de sequía. El Estado no está presente en esa articulación, cuando es una obligación, porque somos parte de la sociedad en definitiva. A pesar de un proceso de colonización que se resiste, nadie niega cuál es la realidad actual de la sociedad, y en ese camino, es decir, cuáles también son los derechos y demandas de esas familias que vienen resistiendo hace más de 140 años un Estado presente, pero que lo ha invisibilizado, lo ha corrido, lo ha matado, le ha hecho perder su identidad, le ha prohibido su rogativa, su idioma, ¿no? y lo ha alejado de los lugares más productivos, ¿no? Entonces, ese avance es claramente resistido, porque también hay un proceso identitario muy fuerte en la Argentina, a pesar de tanta violencia, y por esa violencia y por esa disputa que tenemos las organizaciones indígenas, las organizaciones mapuche, la visibilidad que han tenido esos conflictos nos ha dado también la posibilidad de contar otra historia, de fundamentar de otra manera los procesos que para una sociedad que no es indígena advierte que un proceso de recuperación de una comunidad es condenado por usurpación, pero cuando es una reivindicación territorial. Este territorio ha sido propio y ha sido utilizado hace miles de años. En la meseta de Somoncura, que frenamos un proyecto de hidrógeno verde de una empresa australiana que pretendía quedarse con 625.000 hectáreas de un macizo de un área protegida que tiene 2 millones de hectáreas, ¿no? Nosotros como organización pudimos frenar ese proceso de entrega tan enorme, y el hidrógeno verde, ¿para dónde se preveía? No para la Argentina, porque la Argentina no usa hidrógeno verde, lo mismo que no acumula el oro, la plata, el litio que pretenden sacar de nuestros territorios. Todo es un proceso de extracción y fuga, con también, eso se ve en Vaca Muerta, se ve con las empresas mineras, con nuevos instrumentos legales que le permiten extraer sin ningún costo, sin ningún aporte, sin pagar beneficios ni dividendos. Todo un gobierno, sobre todo de derecha, pero que los gobiernos progresistas también acompañaron en alguna medida ese proceso extractivo, y entonces hay una historia en la Argentina de racismo institucional, de racismo de la clase dirigencial política sobre el sector indígena, que ve como un problema para el progreso, ¿no? Pero el progreso ni siquiera es para las sociedades que habitamos este territorio, sino el progreso para las sociedades del exterior. Entonces, en definitiva, a pesar de los 500 años, los procesos que vive Latinoamérica y Ayala son países que no tienen esa independencia que tanto vociferan,
sino que somos colonias energéticas de los países del primer mundo, en una crisis climática que está cambiando y que tiene fenómenos extremos todos los días, y que nos plantea el desafío como comunidades indígenas de poder contrarrestar ese avance, ¿no? También está la extranjerización de la tierra. La extranjerización de la tierra busca quedarse con las nacientes de los ríos, con las nacientes de arroyos de alta montaña. Ahí peleamos con el príncipe catarí, con los Emiratos Árabes, que tienen su propio ejército, su poder económico que les hace construir en alta montaña llevando todo el material en helicóptero, tienen sus propias fuerzas de seguridad, con lo cual son, si uno analiza, son un estado independiente dentro del mismo estado. Ahora, cuando los pueblos mapuches hablamos de la autodeterminación, de la autonomía, ellos ponen el grito en el cielo, pero para la extranjerización, con Máxima Zorriguieta, con Lewis que se quedó con el lago escondido, con todo ese proceso que viene desde la campaña del desierto, porque Benetton hoy tiene 1 millón de hectáreas producto de una donación, después de la campaña del desierto, a 11 estancieros ingleses que conformaron las estancias inglesas del sur, a pesar de que la misma Constitución de la Argentina prohibía los latifundios, ¿no? Y esos latifundistas hoy son multinacionales, hoy es Benetton, pero en su momento fueron esas estancias inglesas que, si uno analiza la extensión territorial y cuál es parte de esa extensión, son todas cuencas de ríos, de valles, y eso, para eso corrieron históricamente a las familias indígenas, ¿no? La sociedad rural es otro jugador central en la construcción del poder en Argentina, del poder económico, del poder territorial y del poder político, ¿no? Hay también una especie de connivencia, porque la historia es muy reciente de apropiación, estamos hablando de los últimos 100 años, ¿no? Entonces nos damos cuenta que quienes son dueños de la tierra son legisladores, son jueces, son diputados, son gobernadores o son intendentes, y entonces hay un gran bloqueo hacia las disputas sociales que son también parte de la historia. Por eso también la educación forma parte de una estrategia, ¿no? Donde el EIB intenta ser dejado de lado, a pesar de que hay leyes que protegen eso, y un marco internacional, constitucional, que da cuenta del derecho y la preexistencia de los pueblos. Eso es muy difícil de aplicar, ¿no? También el negocio inmobiliario, forestal en menor medida porque siempre ha sido resistido y porque creo que el avance como se ha dado en Gulumapu es impensado acá todavía, porque justamente la muestra que nos da el conflicto que genera eso trasladado acá a la Argentina también sería impensado, pero sí en los 70 y 80 parte del territorio fue ocupado por forestales. Hoy las comunidades han recuperado parte de ese territorio, como por ejemplo las guaitecas, pero tiene conflicto con el mismo Estado, ¿no? Que no les reconoce esa territorialidad. Después, el negocio inmobiliario, ¿no? Creo que es parte de otra de las características que marca el desarrollo de los conflictos. Y después las mismas ciudades, porque acá se da una situación, por ejemplo, Bariloche está rodeado de comunidades, porque creció dentro de los espacios comunitarios. Bariloche, el Nahuel Huapi, el primer vestigio del hombre blanco que llegó en 1580, si mal no recuerdo, a casi 100 años, y entró por el lado de Chile y fueron repelidos, fueron corridos. Y ya a partir de ahí hay un proceso de fortalecimiento y el conocimiento de que ahí estaban las comunidades mapuches. Ese proceso de construcción de una ciudad que tiene 100 años implica también el corrimiento y la ocupación de los espacios territoriales de las comunidades, ¿no? Así es Hueluleo, en el alto de Bariloche, tiene un conflicto y tiene una orden de desalojo,
y Bariloche, los barrios de Bariloche, hay un lugar que se conoce, los barrios más populares, como la Pampa de Buenuleo, porque específicamente ahí la familia Buenuleo criaba sus vacas, ¿no? Y su territorio llegaba hasta las nacientes del río Ñireco, que hoy provee de agua a la mayor parte de la población de Bariloche. Bueno, y así podríamos nombrar a varias comunidades que han perdido tierras con el ejército, porque ahí está también el ejército de montaña, una división del ejército, pero que los estados van avanzando. Acá en Fisquemenuco, del otro lado del río, tenemos un conflicto con la comunidad de Leufuche, porque han creado un área protegida dentro del territorio sin ninguna participación y con decisiones unilaterales que hoy toma el gobierno municipal sin ninguna consulta, y terminan pasando por el patio de la casa de nuestros Peñi con una carrera de bicicleta o con una caminata nocturna. Bueno, esas son parte de las dinámicas cotidianas de los conflictos, y otros, por supuesto, mucho más profundos y mucho más violentos, ¿no? Porque todas esas cuestiones terminan desembocando en causas penales, en denuncias cruzadas, pero también tenemos hechos violentos como el asesinato de Rafael Nahuel en la esquina 21 de Mascardi, o Elías Garay en el conflicto de Quenquentré, o hace un mes o 2 meses a un Peñi Villa en Machín Ahogado, donde tenemos varios conflictos territoriales, donde la policía entró para hacer un procedimiento y entró a los tiros y lo terminó matando, fusilando, y a otro de los hijos le tiró, ya esposado, le pegaron 3 tiros en el piso, ¿no? Todo ese proceso nosotros internacionalmente lo hemos ido denunciando, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 10 días acaba de sacar un comunicado exigiendo o cuestionando la política, si se quiere, de la Argentina, y expresando que es una obligación de los estados respetar esos derechos, esa territorialidad y esas maneras que está utilizando las fuerzas de seguridad para avanzar sobre el territorio a hierro y fuego, ¿no? Y con un discurso que nos hace extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Ese es también el otro de los grandes conflictos que atravesamos, es la construcción de un enemigo interno, de la idea de un enemigo interno por parte de los medios de comunicación y del poder económico. Ese mismo poder que le descubrimos su intervención en esta campaña del desierto, ¿no? Si uno analiza la familia de Macri, Blanco Villegas, el general Villegas fue uno de la 4ª división que llegó hasta el Nahuel Huapi, ¿no? El general Villegas, o Bullrich, la ministra de Seguridad, hoy actual, cuyas familias eran los que se encargaban de vender las tierras de la Patagonia, ¿no? En Buenos Aires, era la inmobiliaria Bullrich, donde hoy funciona el patio Bullrich, y ella hoy es ministra, su pariente fue senador, y que fue el que vino a decir en Cholechuel que iba a venir la 2ª campaña del desierto. Los Peña Brown, los dueños de la Anónima, la sociedad anónima exportadora de la Patagonia, que nació como una proveeduría para obligar a sus empleados indígenas a comprar en esa misma proveeduría, fue jefe de gabinete el Peña Brown fue el jefe de gabinete de Macri, y haciendo un parangón, ellos antes pagaban un patacón por oreja de indio muerto y hoy le ponen el precio al azúcar, a la harina, a los fideos, con lo cual el precio lo ponen siempre igual, ¿no? Claro. Entonces, los Aranguren, ministros de energía, bueno, una infinidad de funcionarios que son parte del gobierno, que son parte de la concentración del poder, y que solo podría desarmarse si es que la Argentina como sociedad discute ese primer genocidio. Porque cuando llegaron las dictaduras militares a los países, si uno analiza eso, los ejércitos que vienen de esa tradición ya habían generado ese primer genocidio contra la propia población indígena en los territorios. Por eso los campos de concentración, por eso las torturas, por eso las violaciones, por eso la apropiación de niñas y mujeres, por eso la apropiación de bienes, porque es una matriz que tienen los ejércitos en Latinoamérica. Una matriz asesina, una matriz
genocida, ¿no? Y esos son los ejércitos que construyeron ese fenómeno tan oscuro, que por supuesto con el acompañamiento de Estados Unidos y con el mismo fin de apropiarse de los recursos económicos. Entonces estamos frente a una avanzada colonial que tiene otro elemento, a diferencia de lo que ocurrió hace 100 años atrás, es decir, hay mucha discusión, hay mucha relación entre las organizaciones indígenas en Latinoamérica, Abya Yala, y esas organizaciones están no solo enfrentando a las máquinas que llegan al territorio para romper todo, sino que están construyendo un debate político y social en la sociedad que va a desembocar en la construcción de herramientas políticas para buscar torcer el camino del Estado, ¿no? Y eso también forma parte de una dinámica que está presente en toda Latinoamérica y forma parte de las discusiones de las organizaciones más importantes. Podría nombrar la CONAIE de Ecuador, la CODECA de Guatemala, el CRIC de Colombia, ¿no? La Ronda Campesina de Perú, ¿no? Entonces, creo que en la medida que vayamos teniendo más relaciones con esas organizaciones indígenas, más posibilidades tenemos de construir un sistema distinto, porque también es cierto que el mundo hoy vive una crisis política, social, de representación política también, ¿no? Están altamente cuestionadas las representaciones en las democracias, que son una manera de opresión, en definitiva, frente a sectores sociales que son trabajadores o que son jubilados, que son indígenas. Pero lo que no se analiza en esos estados, que esos trabajadores, esos jubilados, vienen de esa población indígena, porque son históricamente la mano de obra que ha construido la riqueza económica de los sectores concentrados de poder. Y para eso se violaron derechos laborales, se violaron derechos democráticos, se mató, se secuestró,